Buenos días, feliz sábado tengan todos. Nos alegra, ¿verdad?, que estemos aquí tempranito en la casa de nuestro Dios para adorarle, para alabarle y para aprender de su palabra. ¿Cuántos de ustedes dicen en su corazón, me alegré con los que dijeron a la casa del Señor iremos? Vamos a ver, amén, ¿verdad? Y estamos aquí un buen grupito y sé que estos hermanos que están aquí presentes sienten la alegría, ¿verdad?, de adorar al Señor en su casa. Es verdad que la pandemia, sobre todo en nuestra área, se ha disparado en una forma increíble, ¿verdad?, en tan poco tiempo. Pero confiamos, ¿verdad?, en que el Señor nos va a cuidar siempre y cuando tomemos las precauciones debidas. Y las hemos tomado por eso. Es que nuestra iglesia, y gracias a Dios por ello, ¿verdad?, y la gloria sea para Él, no se ha manifestado todavía esta enfermedad en medio de los hermanos. Así que sean todos bienvenidos. Sabemos que hay muchas cosas que están en el ambiente ocurriendo. Sobre todo vamos a estar orando, ¿verdad?, cuando comencemos la escuela sabática por los hermanos de Haití. Han sufrido un terremoto de 7.2, ¿verdad? Dos terremotos. Así que nosotros sabemos lo que es un 6 en esta área, ¿verdad? Imagínense en un 7.2. Así que vamos a estar orando por ellos y les voy a estar pidiendo a la congregación y a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que también le damos la bienvenida, que estemos en actitud de reverencia. Le vamos a pedir a los hermanos que estén en pie. Bueno, vamos a decir, a aquellos que puedan estar de rodillas, vamos a estar de rodillas para orar a nuestro Dios. Señor y Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de congregarnos, Señor, aquí en tu iglesia, en tu templo, para bendecir tu nombre, para tener ese contacto, Señor, personal contigo y aprender de tu palabra. En estos momentos, Señor, te pedimos que tú perdones nuestros pecados, que tú limpies nuestras culpas, porque queremos estar limpios, Señor, ante tu presencia. Señor, te pedimos en esta ocasión especial por los hermanos de Haití, por todo el pueblo de Haití, Señor. Están sufriendo un evento de la naturaleza que los ha afectado grandemente. Y también, Señor, para colmo de males, puede ser que esta tormenta pase también por esta pequeña región. Te pedimos misericordia, Señor, para los hermanos de Haití. Que tú, Señor, les bendiga grandemente, que los libre de los males que todos estos eventos de la naturaleza le puedan traer, para que estén tranquilos, Señor, y salvaguardados por tu protección y por tus alas, Señor, de amor. A nosotros también, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a pasar la tormenta que viene en camino, que se ha formado la tormenta Grace. Pedimos tu protección, tu cuidado, Señor. Si ha de pasar, que sea tu voluntad, pero dentro de tu voluntad, Señor, te pedimos protección, te pedimos misericordia para que nos libres, Señor, de cualquier mal que nos pueda suceder. Ponemos esta tu iglesia en tus manos, ponemos a Puerto Rico en tus manos y ponemos a Haití en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, voy a invitar al pastor Wilfredo O'Neill Román para que esté con nosotros impartiendo la lección de escuela sabática. Y hablando de la lección tras bastidores, podríamos decir así, yo decía, O'Neill, ¿qué podemos descartar de la lección? Porque es tan interesante y abarca tanto que cuando uno lo lee, y a la verdad que este autor, cuando escribió la lección, estaba bien preparado, estaba bien documentado, y las lecciones que nos ha traído, ¿verdad? Y cada vez que uno entra más en la lección, se sorprende, ¿verdad?, de todas las cosas que como iglesia tenemos que aprender. Asimismo es, la lección de escuela sabática ha estado tocando el punto sobre el reposo en las diferentes áreas. Y hoy toca un punto, pudiéramos decir, muy importante, Bien. el cual la psicología le llama la terapia del perdón.
Cuando tú perdonas, tú recibes tranquilidad, tú recibes reposo en tu vida. Es importante que en todos nosotros aprendamos a perdonar. Tanto es así que el Señor Jesús en el Padre Nuestro nos los enseña y nos pide que los repitamos. Cuando dice, y perdónalos, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los deudores. El perdón es algo que es horizontal y vertical. ¿Escuchó bien, verdad? Uh-huh. En la medida en que nosotros nos perdonamos nosotros mismos, obtenemos también perdón del cielo. Amén, amén. Es importante que aprendamos a perdonarnos los unos a los otros. Definitivamente. Y es algo en donde por lo general todos nosotros fallamos, porque el pensamiento es, yo no fui el que cometí el error, fue fulano, ¿por qué yo debo de perdonar? Y es interesante que en la introducción de la lección se nos cuenta una historia donde la persona que es perdonada, ¿verdad?, es la que cuenta la historia, la persona que fue perdonada. Sin embargo, la lección nos habla de nosotros como perdonadores, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces pues tenemos que ver la perspectiva que nos quiere traer el autor acerca del perdón. Y es bien interesante, ¿verdad?, que él escoge como ejemplo la historia de José. Pero hablando un poquito del perdón, quiero contarle una pequeña historia que oí en una de las iglesias de esta señora, y creo que lo había mencionado aquí en la iglesia en algún momento, de esta señora que le habían matado, asesinado a su hijo. Y lograron coger a la persona, la metieron presa, a la persona. Esta señora no quería perdonar al asesino de su hijo. Y yo sé que muchos padres se pueden identificar con esta situación. Una vez llega al hospital porque sentía unos dolores y unas cosas, y le diagnosticaron cáncer terminal. Y la doctora, aparentemente era una doctora cristiana, dice, tienes que arreglar todos tus asuntos con el Señor. Y dentro de los asuntos estaba el tener que perdonar al asesino de su hijo. Ella estaba muriendo de cáncer, pero llegó a un punto tal, ¿verdad?, de arrepentimiento. Y miren, ella no tenía que arrepentirse, pero ella llegó a un punto tal de arrepentimiento que decidió perdonar al muchacho. Y escuchen lo que dije, decidió perdonar al muchacho. Ella va a la cárcel, pero ella va con todo este temor, con toda esta tensión. ¿Qué haré cuando lo vea? ¿Lo perdonaré o no lo perdonaré? Cuando el muchacho se presenta ante ella, se sorprendió porque no esperaba la visita de ella. Y ella le dice, perdono lo que hiciste con mi hijo. Ya no queda rencor en mi corazón. ¿Cuál fue el resultado? Su cáncer desapareció. ¿Qué lo estaba matando a ella? El rencor de no poder perdonar al asesino de su hijo. Y fíjate, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo enfatizan que aquellas personas que son capaces de perdonar a sus enemigos, aquellos que los ofenden, son personas que tienen a Dios en su corazón. Es una forma en que podemos ver cuán real es Dios en la vida de una persona. Son muy pocas las personas o las historias que podemos contar de individuos que han perdonado a alguien que ha asesinado a su hijo. Y hace un tiempo atrás vi la noticia, o estaba viendo la historia de este árabe, un musulmán, que aprendió a perdonar al asesino de su hijo y vio en el asesino de su hijo a su hijo. Y comenzó a tratarlo como si fuese su hijo. Y ustedes dirán, es musulmán, nosotros somos cristianos, hay una diferencia, pero solo aquellos que tienen a Dios en su corazón son capaces de hacer este acto. Es que el perdón regenera, ¿verdad?, a la persona, porque queda esa amargura en su corazón que la va consumiendo poco a poco. Así que en nuestras relaciones con los demás, para tener buena salud, tenemos que saber perdonar, porque el perdonar es una medicina para el alma.
Asimismito es, la lección toca diferentes tipos de puntos con referente al perdón y toca diferentes tipos de historia tanto en la lección como en el libro de la lección. Amén. Sí. La parte del libro toca 3 puntos muy interesantes, pero el que más me llama la atención es cuando habla sobre el apartheid. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que es el apartheid. El apartheid fue una segregación que comenzó a ocurrir en Sudáfrica a partir del 1948 y tiene su fin en el 1991, donde los surafricanos blancos podían maltratar, abusar, etcétera, sobre cualquier negro que hubiera allí. Y el Estado no hacía nada. Es más, el Estado protegía al blanco. Si tú como blancos violabas una mujer negra, el Estado no hacía nada en contra ti. Porque había una segregación tan y tan grande donde la raza blanca era considerada superior. Nelson Mandela luchó por romper esta situación social o este estatus político que había en Sudáfrica y hasta cumplió cárcel. Y cuando esto cambia por completo en el año 1991, se logra destrozar el apartheid. Las heridas de ambos lados, Sí. escuchó bien lo que dije, ¿verdad? Las heridas de ambos lados, porque este pensamiento afectó a abusados y a abusadores. Eran tan y tan grandes que se tuvo que crear una coalición de profesionales para trabajar el perdón en todas estas personas y se delegó en el el cardenal Desmond Tutu, cardenal anglicano, el poder trabajar esta situación de lo que era la terapia del perdón. Hoy día en Sudáfrica, en poco tiempo, decimos que esto en el 1991, eso fue los otros días, ¿verdad que sí? Sí, los otros días. No digan que fue hace tiempo, fue los otros días. Algo que ocurrió los otros días, hoy día ha sido eliminado y ese programa de perdón se ha comenzado a utilizar en otros países y lugares del mundo. Sí, hemos notado que hay una cultura de las personas en algunos países para el perdón. Allá el hermano Pepe tiene un comentario. Déjame acercarme, Pepe. Necesitamos un micrófono. Esteban, si nos puede ayudar con el micrófono. No vayamos muy lejos. Trasladémonos a los Estados Unidos, donde está la secta los Ku Klux Klan. Ellos hacían y deshacían. ¿Y quién intervenía con ellos? Nadie. Habían asesinatos a tutiplén, pero nunca nadie intervenía con ellos. Y todavía creo que queda un residuo del Ku Klux Klan en los Estados Unidos. Hablando del perdón, aquí en Puerto Rico nosotros tuvimos un pastor, no adventista, sino de la iglesia pentecostal, llamado G.J. Ávila. Cuando a G.J. Ávila le mataron su hija, él fue directamente a la cárcel a evangelizar y a perdonar al que había matado a su hija. ¿Tendremos nosotros ese mismo amor por los que nos... Por ejemplo, yo perdoné al que me hizo el daño grandísimo. No lo he podido visitar porque allí no permiten visitas ahora, pero en aquel tiempo se permitía visitas en la cárcel. No sé cómo estará su vida. De vez en cuando le digo, Señor, ten misericordia y envíale a alguien que lo evangelice y que él tenga la maldita esperanza de obtener la vida eterna. Así es, que tenemos un ejemplo vivo, ¿verdad? De unos padres que perdonan, ¿verdad? Al que tomó la vida de su hija. Y en este sentido, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver cómo el perdón cura, cómo sana las heridas. El autor de la lección, hablándonos sobre el perdón, nos dice, el perdón es una decisión que no siempre es fácil. Perdonar no es fácil, y más cuando no nos han dicho perdóname. ¿Escuchó bien, verdad? Y más cuando no se ha dicho perdóname. Así que el perdón es
Es una decisión que se toma la persona no importando las circunstancias. No perdonamos porque la otra persona se lo merece. ¿Escuchó bien, verdad? La Biblia nos enseña que no perdonamos porque la otra persona se lo merece, pero tomamos la decisión de perdonar porque lo hemos recibido de Dios y tenemos que devolver el favor para poder sanar. Y extrañamente, el practicar el perdón, vislumbramos el gozo, la alegría, la calidez y el carácter de Dios que transforman todo nuestro ser y comenzamos a entrar en su reposo. Así que, hermanos, no sé cuántos de ustedes han tenido la situación difícil, ¿verdad? Porque muchas veces se toma difícil de tener que perdonar a una persona que nos ha hecho daño. Pero el perdón no es por el beneficio de la persona que nos hizo daño, aunque sí se beneficia. El perdón se beneficia al que fue ofendido. ¿Por qué? Porque el que no ha perdonado, que siente ese rencor. Yo me acuerdo de un compañero, no voy a decir ni de trabajo porque ni de qué circunstancias, porque esta persona era bien rencorosa con su familia, con todo el mundo, con todo el que le rodeaba. ¿Ok? Y empezó a sufrir una serie de enfermedades por causa de su rencor hacia los demás. Era incapaz de perdonar a las demás personas. No sé de la vida de él, pero lo último que supe de él era que tenía cáncer también. ¿Ves? Una persona que era saludable, que se alimentaba bien, que hacía de todo, pero quedaba esa cosa dentro de él, simplemente porque su padre había muerto en un accidente. De ahí que viene todo, ¿verdad? Y él le echaba la culpa a todo el mundo. Pero un accidente es un accidente. Pero vemos cómo la falta de perdón en una persona la va degradando día por día. La persona no es feliz, la persona se siente amargada. Y esa amargura la refleja en todas las personas que le rodean, ¿verdad? Pero la persona que sabe perdonar, que sabe poner sus cargas delante de Dios y depositar la verdad en los brazos de Dios, recibe el alivio. No es que el perdón se olvide de un día para otro, ¿verdad? La falta se olvida de un día para otro, pero nos liberamos de esa carga que nos consume día por día. Y fíjate, la lección nos trae un punto muy interesante y tú en la lección lo tienes muy marcado y es cuando enfrentamos el pasado. Por lo general, las personas que maltratan, abusan o cometen cualquier daño hacia nosotros, en algún momento dado ellos fueron maltratados, abusados, y son cosas que hay que enfrentar y trabajar en la vida, Joe. Es que el abusador viene por consecuencia de abusos recibidos. Cuando en un hogar se manifiesta el amor, la comprensión, ¿verdad? La comunicación, pues de esos hogares no sale nada por lo regular, ¿verdad? No queremos decir que en todos, porque hay sus excepciones, pero en la mayoría de los casos, el amor, la comprensión, el padre que habla con sus hijos, el padre que atiende los problemas de sus hijos, ¿verdad? Con amor, con sencillez, puede conseguir que ese hijo sea una persona de bien para la comunidad, para la sociedad, y también una persona de bien en el cristianismo, porque en el cristianismo encontramos también ciertas situaciones que nosotros preguntamos, pero ¿cómo puede suceder esto dentro de esta familia? ¿Cómo puede haber abusos dentro de una familia? ¿Cómo puede haber maltrato si esta persona es fulano de tal? Tiene una posición alta en la iglesia y después surgen los escándalos y no sabemos por qué, ¿verdad? Y es porque también en el pasado de estas personas hubo algún tipo de maltrato. Y a veces formamos un círculo vicioso en estas situaciones. A veces se forman círculos viciosos. Y esos círculos viciosos tienen que ser rotos por la justicia de Cristo Jesús. Amén. No estamos queriendo decir de que si a usted lo están maltratando físicamente, y fíjese que estoy diciendo usted porque tanto hombres como mujeres son maltratados en la sociedad de hoy día que estamos viviendo. Si usted está siendo maltratado físicamente, usted no tiene por qué quedarse ahí.
Usted puede perdonar a la persona, pero no tiene que quedarse ahí, porque su vida corre juego. Y usted perdona a la persona y pide a Dios que trabaje en la persona y que la transforme. Pero mientras esa persona no haya cambiado, mientras esa persona no haya sido convertida por Cristo Jesús, volver a una relación maltratante y abusadora es cometer un error que hemos visto en la televisión que se termina pagando con la vida. Es así. Y muchos dirán, sí, pero está hablando de maltrato físico. El maltrato emocional que a veces se vive en algunas casas es peor que el maltrato físico. Hemos oído expresiones de personas que han dicho, mejor hubiera preferido que me hubiera dado 3 cantazos, ¿verdad?, a decirme las palabras que me dijo. Hemos oído esas expresiones. Así que podemos ver que el perdón no significa justificación, el perdón tampoco significa aceptación de las circunstancias. El perdón es más bien una decisión que nosotros demostramos o actuamos para beneficio de nuestra alma. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que la persona que sea perdonada también no se beneficie. Se va a beneficiar, porque uno de los casos que mostró la lección, ¿verdad?, de esta mujer que se sintió perdonada por este muchacho, ¿verdad?, que ella había metido a la cárcel injustamente, ella se sintió beneficiada con el perdón que este muchacho le dio. Y fíjate, cuando hablamos de la definición del perdón, la lección nos trae un juego de palabras con hamartano y ofeleimata. Hamartano, yo ya lo he explicado aquí en otras ocasiones. Hamartano es la palabra que se utiliza en griego para referirse a pecado. Y esa palabra proviene de las competencias de arco y flecha. Cuando la persona no daba en ese puntito rojo que usted ve que ellos disparan en el arco con la flecha, cuando la persona no daba en ese puntito rojo, cometía hamartano porque estaba fallando al blanco. Y todos nosotros de alguna forma u otra fallamos al blanco. Y ahí es donde entra la segunda palabra, que era ofeleimata. ¿Qué quería decir? Que como todos hemos fallado al blanco, hay una deuda que hay que pagar. Y tú decides quién va a pagar esa deuda. Por lo tanto, las deudas de todos nosotros las pagó ¿quién? Jesucristo. Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender que si Él nos perdonó y pagó nuestra deuda, nosotros también tenemos que perdonar y pagar la deuda de los demás. Qué gran ejemplo el de Jesús, ¿verdad? Porque yo voy más allá, ¿verdad? Sabiendo Jesús cómo lo iban a tratar. Sabiendo Jesús cómo el pueblo, ¿verdad?, iba a reaccionar contra Él, ya Él había decidido perdonar. Así es. Y nosotros también tenemos que estar dispuestos en ese sentido de que hay algunas situaciones que nosotros quizás podemos prever, pero nosotros tomar la decisión también de perdonar antes de que eso suceda. ¿Por qué? Porque eso va a aligerar cargas, nos va a conectar con el cielo. Porque una persona que es perdonadora, como O'Neill mencionó, ¿verdad?, en la oración de ejemplo que dio Jesús a sus discípulos, nosotros podemos encontrar paz, alivio, ¿verdad?, y descanso para nuestras almas. Y es que nosotros perdonamos porque hemos sido perdonados. Vuelvo y recalco en esto. Y quiero mencionar el Salmo 103, versículos 10 al 13, que dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Por qué yo tengo que perdonar? Porque cuando yo cometo iniquidades, Dios no me trata conforme a lo que yo merezco. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le aman. Si un padre perdona a sus hijos, ¿qué padre aquí no perdona a sus hijos? ¿Qué padre de los aquí presentes no perdona a sus hijos?
tal vez pueda ser el peor criminal del mundo. Pero un padre cuando ve a su hijo, no ve un criminal. ¿Qué es lo que ve? A su hijo. Ve a su hijo. Y hemos De la visto, misma forma nos ve Dios a cada uno de hemos nosotros. visto situaciones, un padre que ama a su hijo. Yo tengo un amigo que es pastor y su hijo cometió un crimen, ¿verdad? En un pueblo cercano. Este padre pastor fue al cuartel, ¿verdad? Porque uno de los policías que arrestó a su hijo lo conocía y lo llamó. Digo, tengo a tu hijo arrestado porque cometió un crimen. Y este padre va, atiende a su hijo, ¿verdad? Lo busca, habla con él y le dice, no voy a interceder por ti con la justicia. Que la justicia tome su curso contigo. ¿Quiere decir eso que el padre no lo perdonó? ¿Quiere decir eso que el padre no lo perdonó? El padre lo había perdonado desde que salió de la casa, pero su hijo tenía que sufrir las consecuencias de sus actos. Y muchas veces vemos padres que dicen que aman a sus hijos, pero no dejan que ellos sufran las consecuencias de sus actos. Y por eso es que vemos muchachos que las personas dicen, pero si ellos vienen de una buena familia, vienen de unos buenos padres, sí, los padres fueron demasiado buenos para que sus hijos no cometan estas acciones. ¿Sabe? Que tenemos que tener cuidado cómo trata nuestro perdón. El perdón no se trata, ¿verdad?, de olvidar o de borrar culpas. El perdón se trata que a pesar de las culpas, nosotros estamos en paz con Dios y en paz con la persona que nos ofendió. Así mismito es. Mientras estábamos sentados allí, yo le mencioné a Joe que hay un punto en la lección que yo quiero traer y que lo podamos discutir bien. Sí. Y es cuando se nos menciona que el perdón no es ciego. Y es una frase que no tendemos a escuchar. Porque la gran mayoría de las personas creen que porque pedimos perdón, se tiene que olvidar. Y quiero compartir y leer directamente del libro de la lección estos 3 párrafos que hablan sobre el perdón no es ciego. Cuando hablamos de perdón, desafortunadamente a las personas que están en relaciones abusivas, a menudo se les dicen que perdonen a sus abusadores y se les dé otra oportunidad. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Muchas veces. ¿Cuántas veces se le dice a la gente, mira, perdona al que te está maltratando, perdona al que está abusando de ti? Y lo hemos visto no solamente el público en general, sino líderes que dan ese tipo de consejos a las personas, ¿verdad? No, porque tú te casaste bajo la iglesia y tienes que aguantar. Así mismito es. Trágicamente, la Biblia y la religión se utilizan a menudo como cubierta para el abuso. ¿Qué acabo de decir? Que a veces la religión se usa como, pastor, como cubierta para tapar el abuso. Y nosotros como cristianos no somos llamados a tapar el abuso en ninguna de sus índoles. Nosotros somos llamados a brindar libertad. El abuso hará que la víctima tenga un concepto distorsionado de Dios. Eso es importante que lo entendamos. Y la salvación eterna, tanto de la víctima como del abusador, está en juego si no se detiene el abuso. Todos hemos sido comprados mediante la sangre de Jesús. El que abusa tiene derecho a perdón y ha sido comprado bajo sangre de Jesús. Y legalmente somos suyos. Cualquiera que sea abusivo está atacando a alguien que pertenece a Jesús. Y de hecho, está atacando al mismo Cristo. Si bien tiene que haber perdón para iniciar el proceso de curación, el perdón no significa dejar que un abusador continúe con sus patrones abusivos, Joe. Es así.
El perdón bíblico no es dispensar o excusar a alguien que ha hecho, ni tratar de fingir que no sucedió. El perdón significa que entregamos nuestro resentimiento, nuestro dolor y nuestro deseo y nuestra venganza a Dios. Alguien ni siquiera tiene que pedir ni lamentar lo que ha hecho por nosotros para perdonarlo. El perdón no se centra realmente en la persona que nos ha hecho daño. Gira alrededor de dar un paso al frente y decidir pasar de víctima a vencedor. Como alguien lo describió una vez, no perdonar es como beber veneno mientras se espera la muerte de la otra persona. Una frase bien interesante, ¿verdad? Así que, como el perdonar no es una situación fácil y el abuso dentro del hogar no es una situación fácil, uno de los consejos que nos da el autor de la lección es que busquemos profesionales para podernos ayudar a poder superar esas situaciones. Así es. Anoche también lo decíamos, ¿verdad? Cuando tú tratabas el tema de los niños, ¿verdad? Ante las emergencias. De buscar personas preparadas, sobre todo personas preparadas en psicología y psiquiatría, ¿verdad? Para que puedan ayudar a estas personas a superar las situaciones que están viviendo. Y déjame decirte yo, a veces nosotros pensamos que el abuso, y estamos hablando del abuso y del maltrato en la casa, pero a veces ese abuso y ese maltrato ocurre en el trabajo. ¿Quiénes no han recibido maltrato laboral, Segarra? ¿Quiénes no han recibido maltrato en la iglesia, Pepe? Eso. Como que todo el mundo aquí se echó a reír o hizo algún comentario. Todos hemos sido maltratados en algún lugar. Ahora queda en cada uno de nosotros decidir qué vamos a hacer luego de ser maltratado. O vivir con la mente dañada por ese maltrato, o decidir cambiar la situación entregándolo a Cristo Jesús y diciéndole a Él: paga tú la deuda de lo que me han hecho. Así, Pepe. Yo se expresó que hay que buscar ayuda en los profesionales. A veces habemos personas que no somos profesionales y podemos aconsejar a una persona por un camino correcto, y tal vez como no somos profesionales, esa persona no nos hace caso a nosotros. Un día ahí encerré a un pastor y le dije: tienes nueva responsabilidad. Imita a Cristo en tu camino y sé misericordioso con los que vas a trabajar y los que van a estar contigo. El Señor me inspiró para que yo le dijera esa palabra. No sé si la puso en acción o no la puso en acción, pero el Señor a veces usa los analfabetas. El Señor a veces usa los analfabetas para dar lecciones que tal vez un profesor no la puede dar. Cuando nosotros oramos y pedimos por las personas, no se las entregamos. ¿A quién se las entregamos? Al Señor. Ninguno de nosotros somos profesionales de la salud. Es así. Pero se las estamos entregando ¿a quién? Al Dios del cielo. Al Dios del cielo. Y al Hijo que Dios humilla por nosotros para que podamos ser salvos. Es así. En la vida del cristianismo, surgen muchas situaciones. Hay unas situaciones, ¿verdad, pastor?, que podemos resolverlas espiritualmente. Pero hay otras que necesitan, ¿verdad?, de personas que han estudiado el comportamiento humano, como decía O'Neill anoche, que no importa, ¿verdad?, cuánto... Esteban, por acá, el micrófono. ¿Cuánto necesita esa persona? Muchas veces las personas están tan dañadas psicológicamente que solamente un profesional puede trabajar con ellas. Ni siquiera un pastor, ¿verdad?, con todo su conocimiento teológico, ni siquiera un hermano con toda la consagración que tenga, ¿verdad?, y su conocimiento pueden lograr. Así que, y ahí sí, gracias a Dios, que están surgiendo unos psicólogos cristianos, ¿verdad? Personas que se han visto obligadas a estudiar psicología porque
la mayoría de los psicólogos no cristianos pues hacen unos consejos que uno se queda. Mire, ¿cómo este señor pudo hacer esto? Pastor, tenía unas palabras. Sí, es algo muy importante. Yo concurro con lo que dice Pepe. Mira, lo que pasa es que aquí hay una confusión de lo que nosotros estamos hablando, de que lo que es un consejo y lo que es una práctica y decirle qué tiene que hacer esta persona. Es así. Nosotros, dentro del ministerio, para el tiempo que nosotros estuvimos en esto, no había psicólogos clínicos muchos en Puerto Rico. Y el pastor tenía que ser psicólogo, albañil, carpintero, pastor y consejero matrimonial. Todo al mismo tiempo. Lamentablemente. Sí. Eso causó muchas cosas que a veces los pastores, como no tenían la práctica o no tenían el conocimiento completo, cometieran diferentes errores en aquel entonces. Sí. Pero yo creo que en realidad un consejo a tiempo vale mucho. Amén. Así es. Vale Amén. mucho. Vale 20 veces más que una práctica decirle esto tienes que hacer. Definitivamente. Porque el consejo va al corazón. Y aunque uno haya tomado cursos para la familia, cursos para hacer estas otras cosas, lo más importante que vale en esta tierra es aquello que usted pone en el corazón de la persona que le ayuda a cambiar para Cristo. Y un comentario que hizo Pepe que me gustó mucho fue que a veces el Señor pone situaciones en nuestro corazón para que nosotros las tratemos, ¿verdad? Y entonces podemos dar, como usted dijo, un consejo a tiempo, ¿verdad? Es que una persona imbuida por el Espíritu Santo es más poderosa y sus palabras tienen más efectividad que cualquier doctorado del mundo. Es así. Concurro con lo que dice Pepe y con lo que dice el pastor, y que hay que aprender a diferenciar lo que es un consejo a lo que es una terapia. Hay veces que la persona lo que necesita es un consejo, ¿cierto, Pepe? Es así. Pero hay otras veces que la persona lo que necesita no es un consejo, sino una terapia. Ahora aprendí algo hace un tiempito atrás a cargo de mi amigo el doctor Gamaliel Feliciano. Ustedes saben que el pastor Gamaliel Feliciano es psicólogo clínico. Y hace un tiempo atrás él me decía que los psicólogos y los consejeros son como los zapatos en las mujeres. ¿Y cómo es eso? Que las mujeres pueden encontrar un zapato precioso, pero cuando se lo ponen, si no se sienten cómodos, ¿qué hacen? Lo descartan. Lo descartan. Eso. Por lo tanto, cuando tú buscas ayuda donde un profesional de la salud, tú tienes que, emocional y aún de la salud normal, tú tienes que sentirte cómodo con esa persona. Si tú no te sientes cómodo con esa persona, la terapia no va a ir para ningún lado. Así que es importante que nosotros entendamos que Dios nos utiliza a todos, pero que dentro de ese todo yo debo de sentirme cómodo, imbuido por el Espíritu Santo, pero a la misma vez dispuesto a cambiar cualquier cosa que pueda suceder. Y yo quiero finalizar mi intervención con el siguiente texto de Efesios capítulo 4, versículo 32, que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén, amén. Creo que ese texto no merece explicación. Dejemos que la palabra nos hable y el que tenga oído para oír, que oiga. Hay mucha tela que cortar, ¿verdad?, con esta lección, pero el tiempo ya nos ha traicionado. Creo que nos cogimos un poquito más, ¿verdad?, del tiempo. Pero la enseñanza final que nos quiere traer el autor es que nosotros aprendamos a perdonar. Y que el perdón no es un sentimiento, ¿sabes? No es algo que me va a surgir porque yo puedo estar profundamente herido por alguien y aún así poder perdonarlo. Como les dije, el perdón nos beneficia a nosotros primeramente, pero también puede beneficiar al que es perdonado, también lo puede beneficiar.
cuando José perdonó a sus hermanos, se restituyó la relación en la familia, ¿verdad? A pesar de que el padre ya no estaba ahí para ver eso. Así que tengamos esa disposición que si nosotros tenemos algo contra alguien, un rencor, una rencilla, mira que me pasó por el lado y no me miró, no digamos, pues yo no lo miro. No me miró, déjame asegurarme de que me vea, ¿verdad? Y entonces no buscar esas cositas que poco a poco van creciendo, ¿verdad? Son raíces que se van profundizando y entonces explotan en el peor momento. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Gracias, Onil, por estar conmigo en esta mañana. Así que te pido, ¿verdad?, que cierres esta sección con una oración. Eterno Dios, gracias por tu amor y tu misericordia y gracias porque siempre estás con nosotros. Pedimos que tú puedas hablar a nuestras mentes cada día más, pero sobre todo que tu Espíritu Santo se pueda posesionar. Bendice la segunda parte del culto, en el nombre de Jesús. Amén. A los hermanos que se encuentran conectados, usted está con la Iglesia Adventista de Espinar conectado a través de las redes sociales. Tenemos espacio en nuestra iglesia. Si desea compartir con nosotros, Joe, lo puede hacer. Nuestros cultos son en estos momentos los martes a las 7 de la noche de manera online, los viernes de 7:30 a 8:30 y los sábados de 9:30 a aproximadamente 11:15 de la mañana. Tenemos algunos anuncios que queremos dar y es que hoy a las 5:30 de la tarde, ¿qué tenemos? La tardecita con Jesús, ¿verdad? Y eso si el tiempo lo permite, porque se está anunciando lluvia, pero estén pendientes, ¿verdad? A las redes sociales. Para que entonces anunciarles si el culto sigue en camino o se suspende, ¿verdad? Por causa de la lluvia. Así mismito es. Porque puede ser que en su casa no esté lloviendo y aquí se esté cayendo el mundo, ¿verdad? Así mismo, ya ha pasado en otras ocasiones. Sí. Exacto, se había dicho y se había acordado que se iba a hacer, si llovía en la cancha, se iba a hacer Pepe. aquí. Gracias, Pepe. Sí. Así que seguimos con esto en pie. Así que si llueve, literalmente llueve, truene o relampaguee, la tardecita con Jesús va, ¿verdad? Sea en la cancha o sea aquí. Así mismito es. Entonces, otro anuncio que tenemos que compartir con cada uno de ustedes son algunas noticias tristes. La primera de ellas es que queremos anunciar que la esposa del pastor Walter Mardones, que fue pastor de esta iglesia hace muchos años atrás, falleció. Para que mantengan al pastor Mardones en sus oraciones. La otra es que hace una hora aproximadamente en Haití ocurrió un terremoto de 7.1, nuevamente devastó el lugar. Así que mantengamos en oración a nuestros hermanos y amigos haitianos. Oremos por Braulio y Lorna, continuemos orando por el pastor Braulio Avilés y Lorna. Ellos siguen hospitalizados por COVID, han ido mejorando, pero mantengámonos orando por ellos. También oremos por los diferentes gobernantes de nuestra área. Tenemos a casi todos los alcaldes de esta área con COVID hospitalizados. Así que mantengámonos orando por cada uno de ellos para que el Señor pueda poner su mano sanadora y pueda brindar salud. Oramos por todos los hermanos que están enfermos y aprovechamos el momento para decirle a aquellos que nos ven por las redes sociales que si tienen alguna petición nos las dejen saber, reaccionen a este video y Fredison estará allí escribiendo su petición. Si algún hermano aquí presente tiene una petición, menciónosela a Esteban que se pasa por ahí caminando o pasa donde Fredison para que se pueda anotar en la libreta y al final orar por cada una de las peticiones. Amén. Así que le pedimos a los hermanos, ¿verdad?, que mantengan todos estos anuncios que Onil le prestó para que el Señor, ¿verdad?, porque se nos ha dicho siempre, y yo creo en eso, que la oración intercesora puede mucho. Cuando ustedes oraron por Eni está viva debido a sus oraciones, mi esposa. Cuando oran por los hermanos que están enfermos, los hermanos se recuperan por la oración intercesora, porque Dios sabe escuchar un pueblo que ora por el bienestar de otro.
Así que, sin más, vamos entonces a pedirle que estemos nuevamente de pie para tener una oración por el culto de esta mañana. Señor y Dios que estás en el cielo, te queremos agradecer porque tú siempre tienes luz para tu pueblo, porque tú siempre tienes enseñanza para nuestra gente, Señor, para que pueda vivir una vida feliz dentro de las circunstancias de la vida, para que puedan tener una vida de descanso, de paz, mientras esperamos por tu gloriosa venida. Te pedimos sabiduría, te pedimos comprensión y sobre todo te pedimos un corazón perdonador en nuestras vidas, Señor. En estos momentos que entramos dentro del culto de adoración a tu nombre, te pedimos que tú unjas los labios del pastor Segarra, que en este momento va a tener tu palabra. Que lo que él diga en esta mañana sea la inspiración del Espíritu Santo en su vida para beneficio de tu iglesia. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Así que lo dejamos con usted a nuestro pastor Ismael Segarra en el tema de esta mañana. Pastor Segarra, el tiempo es suyo. Mis queridos hermanos, Dios me les bendiga a esa linda gente que nos está viendo a través de las ondas, ¿verdad?, del internet, y a cada uno de los que ustedes están acá en la iglesia. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Esperamos con la ayuda de nuestro Padre Celestial que podamos salir de aquí llenos del poder de su Santo Espíritu, que es lo más importante. Reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos de nuestras vidas. Mientras estaban hablando y hablando de la lección, yo le hablaba a mi esposa, me decía, mira, no sé, pero yo y O'Neill como que estaban puestos de acuerdo conmigo, pero en realidad no estábamos puestos de acuerdo, señores. Desde la semana pasada, de la vez que yo prediqué, y hoy he tenido el privilegio de presentar el amor a través de la familia, a través del corazón de nosotros como seres humanos. Por eso en esta mañana he titulado mi tema, papá, mamá, pónganse de acuerdo. Es muy importante cuando esas palabras que yo estoy presentando, porque yo estoy mirando, cuando estaba hablando de este tema, de unos 12 temas que hice en cuanto a esto, completo, hablándole a la juventud y hablándole a los miembros de la iglesia, que era motivo importante de que en estos últimos días, antes que sucediera toda esta pandemia y todo lo que está sucediendo, era motivo de interés que nosotros podemos reconocer que era tiempo de volver a casa, ¿verdad? Que hay en la vida de nosotros el momento de volver a renacer, de llegar a ser diferentes, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y por eso titulé este tema, papá y mamá, pónganse de acuerdo. Porque en los hogares, en nuestros hogares, nosotros tuvimos nuestros padres, nuestros abuelos, y en realidad en aquellos tiempos, Pepe, aquellos tiempos cuando nosotros nos criábamos, ¿verdad? La mamá y el papá jugaban un papel muy importante en nuestras vidas. Y yo espero que hoy día la madre y el padre ejerzan un poder positivo en la crianza de sus hijos. Porque en realidad lo que sus hijos serán unos años después es lo que usted le impuso en su corazón. Esos primeros 3 y 4 años de su vida, dicen los especialistas, que son la parte más importante para que un niño pueda aprender lo que tiene que aprender para seguir adelante en su vida como joven. Y si usted como padre o madre pusieron ese granito de arena, ese esfuerzo especial para que su hijo pudiera crecer en un ambiente positivo y especialmente en creer en Dios, eso nunca se apartará de la vida de un joven o de un adulto ya.
Nunca. Esté fuera de la iglesia o no esté, o esté en la iglesia, nunca se le va a olvidar lo que papá me enseñó o lo que no dejó de enseñarme. Eso es así. En nuestros hogares, yo soy fruto de una familia no disfuncional, bueno, disfuncional porque nunca se casó mi papá y mi mamá. Y mi reto era que cuando yo me ordenaran al ministerio, pudiera casar a mi mamá y mi papá, mi primera boda. Pero no pude hacerlo porque mi mamá murió en agosto y en diciembre me ordenaban. Así que nunca pude casar a mi mamá y mi papá. Pero ellos nos enseñaron grandes cosas en la vida. Mire, siempre en aquel tiempo la mamá y el papá estaban de acuerdo y decían, como tenían 6 o 7, 8 o 9 o 10 o 12 o 15 hijos, hoy día solamente 1 o 2, decían, la casita se la dejamos al chiquitito. Y los otros, ay, pobre muchacho, va a repartir suerte. El más grande tenía que proteger al más chiquito. Y tenía que velar por los otros. En casa somos 7. Yo tenía que velar porque soy el p***. Tenía que velar por los otros 6. Y ahí cuidar cosas que le pasa a otros 6. Porque todas las consecuencias venían sobre mí. Y yo decía, ¿y por qué yo tengo que estar velando a mi hermano? ¿Y por qué yo tengo que hacer todas estas cosas? Pero si mi hermano cuando yo lo reprendía me caía encima. Pero nos enseñaron. Pero cuando pasa todo esto en nuestros días, que son muy pocos, para los que vivieron aquella gente en el pasado, pues yo tuve que remolcarme a lo que decía la palabra de Dios al principio en cuanto a ese aspecto. Y me di cuenta que la primera libro de la Biblia, encontramos que muchos hogares tuvieron grandes problemas por eso, porque no se pusieron de acuerdo. Y vamos allá para que ustedes puedan ver esto, mis queridos hermanos. Si usted va, porque va la palabra de Dios desde Génesis, dice que después de Adán y Eva, Dios continuó guiando su pueblo, a pesar de que su pueblo, para resolver sus problemas, quería resolverlos por su propia fuerza y por su propia voluntad. Se volvieron apáticos, mentirosos, ¿verdad? Y hacían lo contrario a lo que Dios establecía en su palabra. Aún de la misma iglesia, o sea, del mismo pueblo de Dios. No estoy hablando los que no pertenecían al pueblo de Dios, porque eso era su modus vivendi de ellos. Aunque muchos de los que no conocían a Dios eran gente que también tenían un conocimiento vasto y criaban bien a sus hijos, aunque a veces cometían grandes errores. Pero más a los que conocían a Dios, más a los que nosotros conocemos a Dios, pues entonces nosotros tenemos que guiar de una forma muy especial un hogar, porque el hogar es una familia y la iglesia son llenos de familias. Si no hay familia, no hay iglesia, mi hermano. No hay iglesia. Si usted está aquí porque usted tiene una familia y usted ama a su familia, y la iglesia se compone de familia. Así que en realidad encontramos en el Génesis a un hombre de Dios, a un ejemplo grande del cual llamamos el padre de la fe, Abraham. Abraham era el padre de la fe porque Dios le había dicho que en realidad le iba a bendecir grandemente. Y Abraham, dentro de su vida, ¿verdad? Dentro de ese ambiente que había en el mundo recién creado, Abraham era un siervo de Dios y buscaba a Dios todos los días. Y Abraham se casó con una muchacha hermosísima. Y dice la palabra de Dios que al casarse con su esposa fueron muy buenos, muy especiales. Y vivían bien, pero en el capítulo 20, el versículo 1 al 5, dice que Abraham tuvo que ir porque había hambre en ese tiempo, una gran hambre, y dice que fue a la tierra de Amimelec.
Y en esa tierra él dice que fue como forastero, como cualquiera de los demás, siendo un siervo de Dios, un hombre que tenía grandes privilegios. Y ahora fue a esa tierra. Y mientras vivía en la tierra de Amimelec, automáticamente él, en vez de seguir los consejos de Dios como debía ser, dice que él mintió a el rey por miedo, y dijo que su esposa, la mujer que estaba a su lado, no era su esposa, sino su hermana. Óigame, tremendo eso. Siendo su esposa, dijo que era su hermana. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios en el capítulo 20 de Génesis, que Amimelec, viendo a su esposa, viéndola a ella, le gustó. Y como era la hermana de Abraham, ¿qué pasó? El rey dijo, pues esta mujer va a hacer ¿qué cosa? Esta muchacha, esta señora, que es muy bonita, muy hermosa, va a hacer ¿qué cosa? Mi esposa. Y la voy a tener junta con las demás esposas. Y se enamoró de ella. Y le mandó a llamar y se la llevó. ¿Y Abraham pudo hacer algo? No. Y la llevó. Pero Dios tuvo que interceder por Abraham y por ella. Y en esa noche le dio un sueño a Amimelec y le dice, no tomes a esa mujer, porque esa mujer es casada, tiene marido. Y él, wow, he cometido un error. ¿Juzgará a que él juzgó equivocadamente? ¿O que hizo algo equivocadamente? Yo no sabía, mi Dios, yo no sabía que ella era casada. Y en la mañana le presenta a Abraham, le dice, me mentiste. Dijiste que era tu esposo, que no era tu esposa, que era tu hermana, y por poco trae pecado a mi pueblo. Porque vienen las consecuencias. Vienen unas consecuencias después de todo lo que uno hace como persona. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Cuando no seguimos lo que dice Dios. Pero había algo muy importante que debemos saber todos nosotros. No sé si ellos me van a poner una demanda por hablar de ellos sin consentimiento, pero está escrito en la Biblia. Y como ya se murieron, bueno, los únicos herederos pues somos usted y yo también, pues somos herederos de Abraham y todo lo demás. Pero en realidad dice que había un problema grande en la vida de Abraham. Era que Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser un hombre que iba a tener grandes posesiones y que iba a ser su descendencia como la arena de la mar y como todas las estrellas del cielo. Pero había algo que impedía todo esto, mis queridos. Había algo que impedía que Abraham pudiera ser el más grande de la zona, el que tuviera muchos descendientes, porque su esposa, Sara, era estéril. Y ahora no podía tener hijos, pero Dios le llamó y le dice, tú vas a tener un hijo. ¿Cómo yo voy a tener un hijo? Si mi esposa es estéril, no ha podido tener hijos. Nos queremos, nos amamos, yo las quiero, pero en realidad ella no va a poder tener hijos. Y Dios le dice, tú vas a tener un hijo. Va su esposa contenta, ¿verdad? Y le dice, mira mi negrita, mi linda, Dios me ha dicho que vamos a tener un hijo. Y la esposa se le ríe en la cara a Abraham. Primero porque ya era bien entrada en edad. Y segundo, porque era estéril. Y le dice, ¿cómo yo voy a tener un hijo? ¿Tú estás loco? Bueno, si yo le hubiera dicho eso a mi esposa en estos tiempos, imagínense. Que yo le diga ahora a mi esposa negra, el Señor me dijo que vas a tener otro hijo. Me tira con los zapatos, me da con las sandalias, me bota de casa y me deja sin comer y duermo con la perra. Pero es la realidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos 66 años. Y además, Señor, pero hoy tú no puedes ser el hijo. ¿Cómo va a ser? Y ten cuidado si sale con un hijo. Pero fue una realidad que tuvo que afrontar Abraham. Pero la mujer es muy lista, es verdad. Siempre lo decimos. Se la sabe toda. Se la saca de la manga, doctor. Sí, todo. Pepe,
ellas son las que dicen ahí las cosas y tenemos que seguir. Así que lo llamé, ven acá, papá. Lo sentó y le dice, mira, lo mejor que tú haces es que nosotros tenemos aquí una sierva muy bonita, mírala. Ella está siempre con nosotros, hace la voluntad de nosotros, siempre ha sido una positiva. Esa mujer sí que te puede dar hijos. Oye, mis queridos hermanos, Joe, que tu esposa te recomiende esto, ¿cómo tú lo aceptarías? ¡Wow! Terrible. Sí, sería algo terrible. La esposa le está recomendando, acuéstate, vive con la, para que te dé un hijo y nosotros lo criamos. Y es tu hijo. Y así ese te va a dar que una descendencia grande. Y Abraham no lo pensó 2 veces. Vuelve otra vez y comete un error. No le dice, oye, mija, tú estás mal, espérate. Esto no es así. Porque Dios ha dicho esto y estas cosas. Y nosotros debemos servir a Dios de todo corazón. Mis queridos hermanos, no esperó mucho cuando Abraham se acostó con ¿quién? Con Agar. Óyeme, y premió a Abraham un muchachote, Ismael, como yo el nombre. Se llama Ismael, tiene que decir como errante. Errante, así que, mire, ese es así. Me pusieron el nombre Ismael también. Pero salió Ismaelito. Y ese era el amor de ¿quién? De Abraham. Lo quería, lo amaba, lo enseñaba, le daba todas las cosas, lo ponía a cazar, lo ponía a hacer un montón de cosas y era feliz con su hijo porque ese le iba a dar ¿qué cosa? A permitir ser el hombre que Dios le había dicho. Pero Dios lo llamó y le dice, yo te dije a ti que te iba a dar un hijo. Ya lo tengo, Señor. Mi Dios, ya yo tengo el hijo. Se llama Ismael. No, ese no es. El que yo te voy a dar se llama Isaac. Ah, ok, quiere decir que Agar va a tener otro hijo y se va a dar Isaac. No, yo te dije a ti que Sara iba a tener un hijo. ¿Cómo va a ser? Y al fin y a la postre, Sara y tuvo un muchacho, el cual se llamó Isaac, que en su traducción de su nombre se llamó risa, porque ella se rió de Dios. Isaac. Y cuando nació Isaac, empezaron los problemas en la casa. Problemas que no podían resolver ellos y que trataban de buscarle solución cuando ya habían entrado en un problema grande. Porque había 2 esposas, las 2 tiraban para su lado. Sara ahora decía, yo tengo mi hijo, Dios me dio mi hijo, bendecido sea Dios. Y ahora Agar decía, pero yo le di el primero y yo soy ahora la que... Y había una controversia directo en la casa de Abraham. No podían vivir tranquilos, donde quiera que se metían era lo mismo. Y Abraham tuvo que tomar una decisión, porque si no tomaba una decisión en su hogar, iba a haber una desgracia grande. Lamentablemente, los padres hoy día aman a sus hijos, digo, algunos, la mayoría, porque no todos aman a los suyos, como esta semana apareció en la prensa de que un padre mató a su hijo. La semana pasada un hijo mató a su padre. Y ahora también apareció esta semana que su padre mató a su hijo. Oye, otro más mató a balazos a su hijo. Difícil. Y Abraham tuvo que decirle con todo el corazón quebrantado, decirle a Agar, toma a tu hijo y vete. ¿Qué cosas le dio? No sé. Pero fue Dios seguía bendiciendo a Ismael, porque Ismael no tenía la culpa de haber nacido de la forma en que nació en ese hogar. A veces los hijos no tienen la culpa de los errores que cometen nuestros padres. Por eso es muy importante, papá, pónganse bien de acuerdo. No cometan errores como a veces, porque son grandes, porque son que tienen una forma intelectual, porque pueden decidir por sí mismos. Pongan a Dios en primer lugar para que pueda darle verdaderamente las opciones necesarias para que usted sea feliz en el hogar. A veces Dios no le da a usted hijos. A algunas damas no le da hijos. Y las damas quieren tener hijos. Y Dios le dice, no vas a tener hijos. Y ellas quieren tener hijos.
porque es que es una cosa natural del ser humano. Es algo paternal y maternal tener un hijo. Y a veces, como no se puede tener hijos, adoptan hijos. Pero a veces estos hijos vienen con unos ADNs y con unas prácticas a veces que no son las mejores para esas madres. Y hay muchas madres sufriendo grandemente la decisión que toman sus hijos, porque en realidad ellas tomaron la decisión de adoptar diferentes niños. Eso es algo bonito, hermoso. Usted poder adoptar un hijo, ¿verdad? Y hacerlo parte suya. Nosotros tuvimos dos niños y me decían papito chulo. Y nosotros eran para adoptarlos. Y yo solamente tenía mis gemelas. Y en aquel momento, estos dos niños se encariñaron sumamente conmigo. Sus padres la madre de ella tenía como 5 más o 7 y todos se los habían quitado. Esos niños comían hasta excreta. Esos niños, yo los tomé en mi casa y los teníamos cuidándolos y criándolos para adoptarlos. Pero empezó la guerra entre mis 2 hijas y ellos, porque ellos me decían papito chulo y mis hijas le decían, él no es tu papito chulo. ¿Y qué tuve que hacer? Mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo y tuvimos que entregar a esos 2 niños con todo nuestro dolor. Porque mis hijas le hacían la vida imposible. Cogían y tapaban el baño y decían, los nenes lo taparon. Y te estoy hablando de nenes de 2 años y 3. Ellos lo taparon y ella era que lo hacía. Mire cómo obra ¿verdad? Ese carisma de los muchachos. Así que tuve que desprendernos de ellos 2 con lágrimas. Ya lo adoptaron otras personas y también, gracias a Dios. Siempre tuvimos el privilegio de tener muchos muchachos también así en casa. Y estuvimos tratando de ayudarlos. Y personas también grandes. Mi casa era un hogar, un hogar de envejecientes o de niños. Pero en realidad, mis queridos hermanos, allí Abraham tomó esa decisión y dice que en realidad este hijo de Abraham, Isaac, empezó a crecer con Abraham y Agar tuvo que irse con su hijo fuera. Más tarde, si usted nota en otros pasajes, como el capítulo 25, ¿verdad? Va a encontrar que se vuelve a mencionar a Ismael cuando Esaú, un hijo, ¿verdad? Esaú toma a una de sus hijas y se casa con una hija de Ismael. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, mi hermano? Que una mala decisión, una decisión que cree la familia que es buena, puede ser una maldición para usted. Si no se hace correctamente como se debe hacer y como Dios dice que se haga. Y ahora, mi querido hermano, vieron los problemas que tuvo, ¿verdad? Especialmente la esposa de Abraham, cuando en realidad Dios le dijo que iba a tener un hijo y ella fue la que buscó el problema grande cuando podía confiar plenamente en Dios y decir, ¿cuándo, Señor, será ese momento de poder tener mi hijo? Ahora, dice que esos 2 hijos, se quedó Ismael, dice que se dividieron, uno tomó para uno y para el otro lado, e Isaac hace lo mismo. Óyeme, se repite lo mismo, señores. No sé, pero ¿por qué? Pero si usted lee en ese capítulo 26, 20 al 27, va a encontrar que Isaac, después de viejo, después de grande, hace lo mismo que su papá. Hace lo mismo. Hace lo mismo que su abuelo. Y su abuelo Abraham dijo que su esposa era su hermana. Ahora Isaac, el nieto, después de muchos años, cuando hay una segunda hambre, va otra vez a la tierra de Imelec y se presenta como un forastero buscando qué hacer. Eso se encuentra en Génesis capítulo 26, versículo 7. Y dice que allí dijo que Rebeca era su hermana.
porque tuvo miedo en los hombres de aquel lugar. Y para tratar de tomar forma, automáticamente dijo que era su hermana. Pero lo que no sabía era que al otro día ojos lo estaban viendo cuando él estaba acariciando a su esposa. Y el que lo vio fue el mismo rey. Parece que el rey también estaba mirando los ojos en quién. En esa muchacha, en la esposa de Isaac. ¿Y qué pasó? Lo llamó a capítulo y le dice: por poco tú tienes pecado contra nosotros. Tú traes un pecado grande, porque mintió también, tomó una decisión que no era la correcta. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, tenemos que tomar decisiones positivas, que estén de acuerdo con lo que Dios desea que se haga. No como yo quiero hacerla, no como mi madre quiere hacerla, sino como en realidad Dios pone en su palabra que deben ser las cosas. Óigame, y si no suceden como son, Dios va a tener un plan maravilloso para ti y para mí. Dios va a traer entonces un consuelo a tu alma. Dios va a tener una solución especial para que tú puedas seguir adelante y tengas otra opción mejor que aquella que fracasó. Pero no tratemos de poner nuestra forma de ser o pensar o de actuar antes de la que Dios. A Moisés le pasó eso. Se adelantó a lo que Dios le presentó. Dios le dice: háblale a la roca. ¿Y qué hizo? Le metió 2 macetazos, 3. Dios sabe hacer las cosas, señores. No podemos adelantarnos los presignios de Dios. Y dice la palabra del Señor que todo era feliz. Pero Rebeca, el amor de la vida de Isaac, también tenía el mismo problema que su abuela. Digo, que la esposa de Abraham. ¿Qué era qué cosa? Estéril. No sé, pero ahí tenemos un montón de gente ahí que todos eran estériles, las mujeres. Y no podía tener hijos. Y ella oraba a Dios de corazón que le diera hijos. Y Dios no le daba hijos. ¿Pero por qué no le daba hijos? Bueno, Dios sabía la razón por la cual. Pero ella quería, insistía a tener hijos. E Isaac pensó: ya no voy a tener hijos. Pero en el momento clave de la historia, en el momento cuando Dios permitió, esta muchacha, Rebeca, tuvo hijos. Quedó embarazada de Isaac. Y ahora su vientre se conmovía, crecía. Porque había un revolú en su vientre. No sé si las damas que han quedado embarazadas, cuando tienen esa barriga tan grande. Yo me acuerdo de la barriga de mi esposa, que cuando pasaba para el baño tenía que ir de este lado. Y la barriga tocaba con la pared. ¿Cuántos cantazos no se dio? Yo tenía que bañarla. Que yo era enorme. Y no sé, ella le puede decir mejor que yo, porque yo no lo sentí, pero ella sí lo sintió en la barriga. Yo tuve el privilegio de estar con ellos y estar con ellos en la noche y cuidarlo y darle la leche y vestirlo y cambiarlo y bañarla. Pero ella lo sintió en su barriga, en su vientre. Y esta mujer, Rebeca, sintió a esos muchachos que peleaban allá adentro. Y de sentir un revolú allá adentro. Y Dios le dijo la forma, ¿verdad? Y le dijo: es que estos 2 muchachos van a tener 2 pueblos y van a estar divididos y van a hacer de esta manera y la van a hacer de otra cosa. ¿Verdad? Y había en ellas eso se encuentra en Génesis capítulo 25, 21 al 25. Dice: pero Dios le dio ese privilegio de ser madre. 2 jóvenes nacieron maravillosos. Esos 2 jóvenes eran hermosos, pero había en ellos, aunque eran gemelos, eran diferentes en muchas cosas. Porque salió Esaú y era un muchacho rubio, hermoso, de buen padecer. Y era, ¿qué? Bien velludo. Y cuando nació Jacob entonces era lo contrario a su hermano. No era rubio, pero tampoco no era velludo. Era como se dice después de que no tiene pelo, lampiño. No tenía pelos. Y había una relación muy grande de Isaac con ellos. Los quería a los 2. Pero Isaac
amaba más a quién? ¿A quién amaba más a Isaac? A Esaú. Era algo, ¿por qué? Porque Esaú salió un cazador fuerte, robusto. Y Jacob le gustaba cocinar. Era un chef de la cocina. Le gustaba estar en las tiendas corriendo por allí, mirando que cocinaban. Ah, eso yo lo voy a hacer, esto que así, la madre. Y era el preferido de su madre. Entonces estaba dividida ese hogar con esos dos muchachos, con esos gemelos. Y ahí es que vienen los problemas grandes en la vida. Cuando usted quiere a un hijo más que a otro. Cuando todos los hijos deben quererse igual. ¿Por qué? Porque todos son hijos suyos. Pero siempre hay, y no me digan que no, pero siempre hay una gotita, Joe. Hay una gotita siempre de algo que tú te llevas más con uno que con otro. Quizás por lo que hace, quizás porque se parezca un poco más a ti, se parece más a mamá, más a papá, o actúa diferente. Yo no sé cuál sea el preferido suyo. Yo no sé, no te voy a preguntar, pero no sé cuál es el preferido tuyo. La nena o el nene. A Coqui tampoco le voy a decir cuál es el preferido de ella, porque Coqui tiene 3. Y los amamos a los 3 con todo cariño, pero mis hermanas dicen, tú quieres más a una que a otra. Así dice una, y la otra, y el otro. Y tú eres, no, que más consentido es aquel. Pero es por tratar de ¿qué? De adquirir el mejor cariño, de atraer a mamá o a papá, para que no veamos que todos son iguales delante de Dios y que delante de nosotros. Dios te ama a ti más que al que no es cristiano. Dios ama al adventista más que a aquel que no es adventista. No, Señor, Dios nos ama a todos por igual porque es nuestro Padre celestial. Porque Él quiere salvarnos a todos, no solamente al que es cristiano y al que no es cristiano. El que es cristiano tiene privilegio de estar vacunado con la sangre de Cristo Jesús y aceptado el Evangelio eterno. Y el que no ha conocido a Cristo Jesús necesita tener esa inyección del Espíritu Santo para conocerle también. Y cuando le conoce, Dios le ama, no le recalca ni no le dice lo que hizo aquel pasado o lo que dejó de hacer, lo que dice ahora eres hijo mío. Porque en realidad en la vida lo que nosotros tenemos que hacer es crecer en Cristo Jesús, renacer primero y seguir adelante luchando, creciendo en Cristo, para que algún día podamos estar juntos todos en las mansiones celestiales y volver a casa. Señores, esos 2 niños trajeron división en la casa de Isaac. Porque llegó el momento de que su papá se puso que no veía nada. Ya iba a morir. Y le dice a Esaú, a su nene lindo, a su nene especial. Porque cuando estudiamos otros temas que tengo usted, que yo tengo, va a ver usted que va a haber un hijo en Jacob, que también es el nene lindo de la familia. Y trae problemas. Pero eso lo vamos a hablar más tarde en un tema más. En esa serie de temas que tengo de Génesis. Y mis queridos hermanos, le dice a Esaú, prepárame un guiso como a mí me gusta, porque yo te voy a bendecir. Es tiempo de bendecir a uno para que me siga a mí y sea el jefe que siga esta dinastía. Pero ¿qué pasa? El pobre Jacob estaba ahí como, me fui a ajuste. Pero su mamá estaba oyendo lo que Isaac le dijo a Esaú. ¿Y usted sabe lo que hizo su madre? No fue donde Isaac le dice, mira Isaac, yo creo que estos 2 niños pues nacieron, que uno nació minutos, se llevaron en nacer, pero son sus hermanos. ¿Qué podemos hacer aquí para que haya? Dios sabía quién iba a ser el elegido. Dios sí lo sabía. Lo que no sabían eran ellos. Pero ellos tomaron la decisión antes de que Dios tomara su decisión. Y ella le dijo a su hijo, a nene lindo, le dice, ve, búscate unos cabritos, tráemelos que yo sé el guiso que le gusta a tu padre. Porque ya automáticamente Esaú había llegado a la casa cansado, con un hambre terrible, y le había dicho, dame de eso. Y le dice, no, porque tengo un poquito, no voy a compartirlo contigo. Parece que no se llevaban bien, ni del vientre no se llevaban bien. Y él le dice, mira, te lo voy a vender, te lo voy a cambiar. No tengo dinero, pero te le voy a dar, si tú me das de eso,
te doy mi primogenitura. Y él dice, ¿de verdad tú? Júramelo. Y él le dice, te lo juro. Y antes un juramento de una persona era un juramento, punto. Yo me acuerdo que mi papá decía, cuando dos se daban la mano y decían un pelo del bigote. Eso era que palabra de hombre. Óigame. Y hizo eso. Y Jacob, ni listo ni perezoso, tomó aquel guiso y se lo dio. Se toma lenteja y se dio una hartura, se llenó. Ay, se levantó feliz. Porque Saúl decía, ¿para qué yo quiero eso? Si yo me voy a morir, ¿para qué me sirve primogenitura? Ahora un plato de lentejas sí que yo puedo disfrutarlo ahora. Pero no sabía que su padre quería bendecirlo. Y su madre entonces hizo un guiso muy hermoso y le dice, esto tú lo vas a llevar a tu padre. Mamá, pero se va a dar cuenta que yo no soy Saúl. No te preocupes, es que yo no soy velludo ni nada. Tomó las pieles de los cabros y se las puso en las manos y en el cuello. Y tu papá vino, lo llamó, y le dio el guiso, se lo comió y le dice, bien, y lo miró y lo contempló. ¿Tú crees que el papá Isaac no podía reconocer a sus hijos? A legua. Los padres reconocemos a nuestros hijos a legua, hermana. Pero lo bendijo. Y cuando Esaú supo eso, se enfureció y le dice, cuando mi papá muera, tú vas a morir también. ¿Qué pasó con esos niños? Una mala decisión de la madre llevó a una separación completa entre Saúl y Jacob. Y Jacob, el padre, tuvo que bendecirlo y decirle, vete de aquí, ve a Parán, ve a casa de tu tío y mira, no tomes esposa de este lugar, tómala de esta. Y yo sé que Dios te va a bendecir grandemente. Hermanos, nosotros tomamos decisiones que no son las correctas en nuestra vida. Estuve huyendo, y eso es lo que voy a hablar en esta tarde. De aquí, en ese caso, voy a seguir hablando de este tema en el capítulo 28 de Génesis. Léalo en su casa y en esta tarde vamos a hablar del capítulo 28 de Génesis. Pero mis queridos hermanos, cuando nosotros no hacemos decisiones como son, hay grandes problemas en la familia. Y la familia sufre, y no solamente la familia, sino todo aquel que tiene relación con esta familia también. Y Dios quiere que la familia sea una familia maravillosa, que no sea dividida, que la familia esté unida, porque es lo único que Dios va a tener en el reino de los cielos. Familias victoriosas, llenas de gozo, familias con todo el amor cristiano, que se junten para alabar y glorificar el nombre de Dios. De todos los lugares, de todas las naciones, va a haber familias que se van a unir juntos para recibir a Cristo Jesús venir en gloria. Y yo espero que nuestras familias, familia hermosa, iglesia hermosa, nosotros también podamos estar allí. Podamos recibir a Cristo Jesús venir en gloria y decirle, Señor, te hemos esperado y tú nos salvarás. Gracias por venir a buscarnos. Queremos estar contigo porque queremos volver a casa. Cuando el hombre se aparta de Dios, huye de su presencia, vende su conciencia, renuncia a su vida, se siente solo, miente para lograr sus propósitos. Y yo diría, basta ya, hermanos, agarrémonos de Dios, que desea restaurarnos, curar nuestras heridas y quiere también que nuestra vida sea una vida diferente y llevarnos a su casa. Por eso tenemos que renacer. Yo voy a pedir que en esta mañana mi compañero allá me tire un himno y usted esté en pie aquí. Y vamos a cantar ese himno juntos, que está escrito por un siervo de Dios, ¿verdad? Y lo vamos a cantar, va a estar las letras aquí y todos lo vamos a tratar de cantar. Se llama Renacer. Vamos a estar en pie. Todos, y aquellos que están allá en sus hogares, cántenos también porque este muchacho es reconocido. Tanto tiempo en la oscuridad
yo viví alejado de ti. Así estamos. Sin Ninguna esperanza. sin amor, nada bueno había en mí. Nada nuevo hay en mí. El pecado ha Golpeado a mi alma. fueron noches sin fin, Sumergido en las profundas aguas de ese mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La Todos. esperanza hoy renació en mi ser. La vida antigua dejé. Hay que dejar esa vida antigua. El viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, Sí, Señor. llama sin vacilar. Padres, Él te tenemos que tener conciencia y vivir conforme a la voluntad de Dios. hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, muy grande el poder de Dios. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, Él puede cambiar tu vida y mi vida de una forma diferente, hermano. No tenemos que poner nuestras posiciones. Solo poner las manos en las manos de Dios. Permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. mi corazón tembló Al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Todo. mi Corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La Esperanza hoy renació en mi ser. La vida antigua dejé. El viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, Puede ser que estés sufriendo. Hay que clamar a Dios y nuestro hogar cambiará completamente. si lo hizo ayer, Si Dios lo hace en mí, también lo puede hacer en ti. Grande su poder. es el poder de Dios. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Qué bello es confiar en Dios. Familia que me estás viendo, hermanos que estamos aquí presentes, es tiempo de volver a nuestra casa. Jóvenes que quizás nos están viendo a través de la radio, que están viendo, oyéndonos a través de la radio, a través de la internet, que han estado aquí por muchos años en la iglesia y que hoy no están y nos están quizás oyendo o mirándonos. Yo le digo que es tiempo de volver a casa. Un día en mi casa, en la casa de Dios, no van a igualar ni 100 años fuera. ¿Por qué? Porque un año con Cristo vale toda una eternidad. Por eso yo le invito a aquellos que están viéndonos a que ustedes también tienen la oportunidad de aceptar a Cristo y renacer en este día. Igual que nosotros renacer en Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Vamos a leer primero, antes de orar, vamos a leer la lista que tenemos de las personas que estuvieron pidiendo oración, ¿verdad? Por sus necesidades, ¿verdad? Así que vamos a estar aquí para que podamos escuchar la lista. Joe. Sí.
Comenzamos esta lista con Edna Ríos, Félix Ríos, Marcelo Cruz, Elsa Morales, Ivonne Martínez, Bruce Colón, Lizzy Esteves, Francisco Maurosa, Félix Ríos, Wanda Ivette, William Cuevas, Wanda Arocho, Carmen Santiago, que se comunica desde New Jersey, Lizzy Acevedo, William Villanueva, Lucy Soto, María Valencia, que pide oración por su hijo desde México, Alexander Warchan, ¿verdad? Me imagino que se pronuncia de esa manera. Es polaco y siempre está comunicándose con nosotros. Onil Román, Evelyn Nieves, Zaida Rosa, Elisa Jiménez, Guadalupe Juárez desde México, Lola Villanueva, Edith y Florencio, saludo para ellos. Aida López desde Massachusetts, esa es tía de Eni, hermana de Rosa. Gerber Guzmán, Lisuare Figueroa, por salud y familia. Sandra González, Madeline Quintana y familia. Enid Roldán y familia. Joselito Cordero, Elizabeth Cintrón, Dilenia Severino, Patria Denis desde Carolina, Andrea Paz de Venezuela, Isabel Hueres desde Brasil, Francis González del Ecuador, Maribeth Brut de Maryland, saludos Maribeth, Lucy Maisonet y familia, Jorge Maisonet, Olga Doncel, Fredison Martínez por salud y peticiones personales. Nelson Adventista desde Texas, Norma Conde desde California, Carmen Santiago por esposo, nietos e hijos, entregando su vida al Señor. Amén. Yolanda Infa desde el Perú, Obed Cajigas, seguimos por aquí la lista. Francisco Vélez, Silvia Rodríguez, Gladys, Mari Malone de Sabana Grande, Carlos Cordero, Diana García, Katia Ofer, Sonia Pérez, Rodney Torres, Osvaldo León, Nelson Correa, Nelson Corro, Leisa Guerreros, Sofía Medina, Magali Guadalupe desde Gurabo, Brenda, Israel Pérez, Pastor Jorge Vallejos desde Bolivia, Pastor Jorge Vallejos, saludos. Waldemar Torres y familia, Sandra Torres, Iris Medina, Pastor Miguel García desde New York, está pidiendo por salud, Miguel Nieves, Ángel Torres, Tita Crespo, Vivian Otto y su bebé, Loni Morales, también está conectado con nosotros, saludos Pastor Loni Morales, Sonia Pérez, Timmy Boyle, desde Humacao, Pascual Vera, por salud, por COVID, estamos orando por este hermano, Pascual Vera, que tiene COVID, Joana Costas, Héctor Hernández, entendemos, Iliana Bienvenuti y Ángel Nieves, muchos de estos nombres es porque no son muy comunes, ¿verdad?, entre nosotros, pero igualmente el Señor conoce, ¿verdad?, cuáles son sus peticiones. Aquí que el Señor pastor le dejó la libreta para que ore por estos hermanos. Mi gente, mi familia que me está viendo en esta mañana, las peticiones que nosotros ponemos en las manos de Dios, Dios las contesta como Él desee contestarlas. Pero ya usted ha recibido la bendición de Dios. Y cada uno de los que estamos aquí también lo hemos hecho. Yo he recibido bendición de Dios. Cada vez que predico recibo bendición de Dios. Aprendo lo que Dios me dice que haga. Así que vamos a estar en pie y vamos a orar.
Querido Dios, hemos oído su palabra a través de su santa Biblia y hemos visto que a veces tomar decisiones, las que no están de acuerdo con su verdad, traen grande desasiego a la familia. Bendiga a cada familia de la iglesia, a cada persona que nos llamaron, a cada uno de su familia individualmente, para que usted pueda hacer con ellos una nueva criatura. Que podamos renacer en Cristo Jesús y que podamos estar listos para ir con Él al cielo. Gracias en esta mañana por oírnos, por habernos dado la oportunidad de compartir su palabra, de estar aquí visitándole, reconociendo que usted es Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, permita usted también despedirnos de aquí con su amor, con su voluntad. Y así, si podemos estar en la tarde, así sea también. Bendiga a la familia entera, al mundo entero y los momentos difíciles de este mundo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gracias, Dios me le bendiga a todos. El Señor me le guarde. Y que mañana o esta tarde, pues cada uno tenga, ¿verdad?, sus responsabilidades especiales. Siempre digo algo, cuidémonos grandemente.